Bueno, después del Premio Nobel de la Paz, Mohan Munasinghe, tenemos una mesa redonda muy interesante respecto al sector hotelero frente al COVID y la crisis climática. Tenemos tres hoteleros que representan a grandes propiedades de aquí de la Costa del Sol y el moderador va a ser Fernando Gallardo, analista de tendencias turísticas. Fernando, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, voy a presentar este panel verdaderamente interesante. Hacemos unas rápidas presentaciones para pasar directamente a la chicha, porque tenemos poco tiempo, la verdad. En primer lugar, aquí tenemos en pantalla a José Luque, que es el presidente y director general de la cadena hotelera Fuerte Hoteles, con amplia presencia en Andalucía y un pionero en la Costa del Sol. Fue el primer hotel, creo recordar, que surgió allá por los años 20 en una fábrica de harinas en Marbella. Luego me corregirá si no estoy en lo cierto, pero lo recuerdo así como muy de lejos y sí es así, ¿no? También tenemos aquí a Alberto Muñoz, que no le veo, pero está aquí en pantalla, que es el director de otro hotel histórico en la Costa del Sol, que es Puente Romano, un hotel de sumo lujo. Espero que esté por aquí, no lo estoy localizando ahora mismo. Y otro, finalmente, mis contertulios, Jorge Manzur, de otro hotel, director de hotel del lujo, del superlujo, que es el Anantara Villa Padierna, también en la Costa del Sol. Estamos, por tanto, conectados. Vamos a iniciar la sesión con a mí me gustaría enfocarlo esto como algo que puede ayudarnos mucho esta crisis, que es primero sanitaria y luego está siendo ya económica, va a enfocar el futuro de la actividad turística con algunas variaciones. Entonces, a mí me gustaría que cada uno de vosotros, quizá empezando por ese orden que he señalado, ahora veo en pantalla a Alberto Muñoz, y me gustaría que cada uno contara en plan intimista, si se quiere, cómo fue, cómo recibió, cómo asumió la noticia verdaderamente inédita en la historia de la humanidad, ¿no? De que su hotel, su negocio, tenía que ser cerrado. Ya se veía que en los últimos meses, las últimas semanas, las reservas estaban cayendo estrepitosamente, el turismo se estaba cortando, pero llegó el estado de alarma con una orden, un ley de cierre de toda la actividad hotelera. Me gustaría que cada uno de vosotros, empezando por Pepe Luque, contara cómo fue esa percepción, esa sensación. ¿Te sentiste extraño? ¿Fue algo anormal? ¿Cómo lo viviste? ¿Empezamos por mí, perdón? Sí, sí, adelante. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación a este foro y por contribuir con sus objetivos. Bueno, pues imaginaros cómo lo vivimos. Nosotros somos una empresa que mi padre abrió este hotel en Marbella, el Hotel El Fuerte, en julio de 1957. Ha pasado de todo. Hemos hecho obras, reformas, ha habido inundaciones. Jamás cerramos las puertas. Desde 1957 jamás cerramos las puertas. Hasta marzo, hasta este marzo, ¿no? O sea, lo que ha ocurrido es un hecho absolutamente inédito que ha hecho que una empresa, pues, que nunca había cerrado, pues tenga que cerrar. Mucha pena, Fernando, y bueno, pero muchas esperanzas de que esto se va a recuperar. Alberto, ¿tú cómo lo viviste? ¿Te lo esperabas? Muy buenas tardes. Muchas gracias, como decía José, por la invitación. Bueno, la verdad que no me lo esperaba. Teníamos un comité de urgencia, ¿no?, cuando vimos todo lo que estaba sucediendo. Y realmente una incertidumbre terrible, ¿no? Y al final, lamentablemente, después del año 78, ya 40 y tantos años que estaba abierto, que nunca hemos cerrado, ¿no? Hemos forzado
a cerrar realmente el día 18 de marzo. Muy frustrante y triste. Y por último, Jorge, ¿cómo lo viviste? Bueno, Sobre todo, ¿cómo fue aquel día? Ya me gustaría entrar en el detalle más personal, sí, anecdótico, ¿no? primero que nada, bueno, Alberto, Pepe, buenas tardes, ¿cómo están? Fernando, encantado de verte. Pancho, felicidades por la iniciativa, muy bien. He seguido durante el día unas ponencias y te felicito, Pancho, que haya más de estas. Bueno, Fernando, bueno, en mi caso fue un poco peculiar porque entramos a un proyecto nuevo. Anantara se acaba de establecer en España, el segundo hotel en Europa, y las expectativas que teníamos eran enormes. Veíamos que a partir de Semana Santa íbamos a empezar a ver luz y creíamos que íbamos a hacer una temporada fantástica, ¿no? Y para que el proyecto fuera más sólido y seguir viendo todos los proyectos que teníamos. En fin, cuando se acercaba la fecha yo seguía viéndola muy lejos, yo pensaba que no se abría. De hecho, en reuniones con el equipo de Anantara, yo opinaba que no íbamos a cerrar. Y en cuestión de una semana todo cambió y realmente fue muy frustrante. Y ya te puedo decir, casi que peor. Primero, ver a toda la plantilla que iba saliendo y que al final se acabó yendo toda, eso es lo que peor llevo. Y por último, sí te digo otra cosa que fue horrible en mi opinión, acompañar en los últimos dos habitaciones que abandonaron el hotel ese día 20 de marzo, un señor mayor suizo que no se quería ir. Él decía que por qué se iba, si ahí estaba muy encantado en el hotel. Y otra familia alemana y acompañarlos a la puerta y despedirles y en ese momento poner la llave y cerrojo y cerrar el hotel. Son los dos momentos peores, yo creo que en mi carrera de hotelero. Y sí fue muy frustrante, muy feo. Bien, supongo que para todos ha sido como cuenta Jorge, muy, muy frustrante, ¿no? Hemos vivido una situación verdaderamente única, que nadie se esperaba, pero es que además es única en la historia de la humanidad, puesto que nunca una pandemia había supuesto una parálisis económica global y por decreto, ley, ¿no? Que ha ocurrido en muchos países, empezando por China, el origen de todo esto, ¿no? Algunos recuerdan pues la crisis que hubo, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial con la gripe española, pero es que en las guerras se produce. Y yo siempre he dicho, esta estrategia, que supongo que bueno, ha sido razonable, de confinamiento, de parálisis extrema, es como en este lenguaje belicista contra el virus, he dado un poco esto. Y esto es doblemente sorprendente. Yo creo que va a tener consecuencias, desde luego a medio y largo plazo, pero en este itinerario que hemos recorrido, donde en estos meses de parálisis nos ha dado tiempo a reflexionar, nos ha dado tiempo a depurar el modelo de negocio, a introducir los cambios pertinentes y asumir ahora el reinicio de la actividad turística. Yo me llevo reuniendo desde el primer día, de hecho desde el día -1, con ya somos 1.220 empresarios y profesionales del turismo en distintos destinos españoles, con reuniones semanales pulsando un poco la situación, el estatus del momento, que es algo que me gustaría reflexionar ahora con vosotros también, ¿no? Es decir, ¿qué se ha hecho durante estos casi 3 meses para afrontar la reapertura? ¿Cómo lo habéis asumido? ¿Habéis introducido cambios? ¿Creéis que va a haber cambios a corto plazo en cuanto se abran los hoteles de nuevo, que ya es inminente, algunos este mismo mes y otros a partir del 1 de julio parece que vais a abrir? A ese corto plazo, y luego ¿cómo veis? Son varias preguntas en una. ¿Cómo veis ese medio y largo plazo en el turismo vuestros establecimientos y en el turismo nacional un poco? ¿Seguimos el mismo orden? Como queráis, venga. Bueno, pues nada, mira, aprovecho también para saludar a Jorge y Alberto. Me acuerdo que iba a quedar con Alberto justo
el 17 y 18 de marzo y no pude quedar con él precisamente porque apareció esta pesadilla. Bueno, has hecho varias preguntas, ¿no? La primera parte es qué hemos hecho durante este tiempo, cuáles son las medidas en el corto plazo y cómo vemos esto en el largo plazo, ¿no? Bueno, pues lo que hemos hecho, por lo menos en mi persona, lo que hemos hecho este tiempo es, yo pensaba que el teletrabajo iba a ahorrar mucho tiempo, ¿no? Iba a ahorrar mucho tiempo porque todo el tiempo de transporte, todo el tiempo de viajes, imaginar todo el tiempo que invertimos en los medios de transporte, ¿no? Para llegar a un sitio, para hacer cualquier reunión. Bueno, pues en nuestro caso yo he trabajado más porque la disponibilidad que uno tiene a través de los medios online y la urgencia de la situación ha hecho que trabajemos más. Hombre, yo entiendo que esto en un futuro no va a seguir siendo así. De hecho, ya poco a poco estamos empezando a controlar una situación tan inesperada, tan sobrevenida, que ha causado tanto trauma en nuestro sector. ¿Cómo va a ser el corto plazo? Hombre, yo creo, yo tengo fe que el post-confinamiento va a ser diferente a cómo va a ser cuando tengamos la vacuna, ¿no? El post-confinamiento se va a parecer mucho a la experiencia que ya hemos vivido y que no nos debe llamar mucho la atención, los que hemos ido a un supermercado a comprar, los que recientemente nos hemos sentado en la terraza de un bar a comer o a cenar. Y yo creo que todos nos hemos acostumbrado fácilmente, bueno, fácilmente, al principio con dificultad, pero el hombre tiene gran flexibilidad y se acostumbra a los cambios de situación, pero todos hemos ido a comprar al supermercado y al final hemos considerado, entiendo yo, como una normalidad comprar con mascarillas, con guantes y mantener la distancia. Bueno, pues, hombre, dentro de los hoteles, no, en el post-confinamiento no vamos a estar, por lo menos los nuestros, con mascarillas y guantes todo el tiempo. Pero obviamente el obligado distanciamiento social nos hace, por ejemplo, bajar los aforos de los restaurantes y por ende los aforos de los hoteles. Nos hace implementar, nosotros afortunadamente ya lo teníamos, medidas como el check-in online. Nos hace crear en el buffet, nosotros hemos optado por crear un concepto de mercado muy parecido como cuando se entra en un supermercado, se entra en la zona de mercado y en esa zona de mercado, que es una zona restringida, con un aforo concreto, pues ahí hay que ir con mascarilla y con guantes, pero cuando uno sale de esa zona y va a su mesa ya se lo quita. Mucha medida de higiene, mucho procedimiento nuevo, mucha formación que viene para el personal, pero insisto, yo ahora hablaría de la siguiente fase, el futuro. Vamos a ver, yo pienso que cuando la vacuna esté, yo confío que el año que viene, cuando estemos hablando de estos temas, muchos de estos conceptos se hayan superado. Yo creo que es la experiencia vacacional con la vacuna volverá a ser muy parecida. ¿Qué cosas se quedarán? Pues yo creo que se quedará un poco el distanciamiento social. Obviamente se va a quedar todo el tema tecnológico, todo el tema del check-in online y todas estas medidas. ¿Qué se va a quedar? Se va a quedar mucho el teletrabajo. Yo creo que, fíjate, yo tengo una experiencia interesante que estaba analizando con personas y es que online se pueden tener reuniones de trabajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como está pasando aquí ahora, Fernando, tú estás moderando y nos das las palabras uno a uno y funciona. Incluso podemos ver, compartir presentaciones como ha pasado con Mohan antes. Yo creo que es realmente cómodo y fácil. Pero cuando yo he tenido, no sé si os ha pasado a vosotros, reuniones con amigos, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo porque ya no va a moderar uno entre amigos. La sensación no es la misma. Esto mismo es lo que le pasaría a una persona si quiere tener una experiencia real. Es decir, es muy difícil tener una experiencia que se asemeje a un viaje si no estás físicamente en el sitio. Yo creo que esto posiblemente, esta crisis en el medio plazo va a afectar un poco más a las reuniones de negocio y convenciones, pero mucho menos al turismo vacacional, espero. Alberto, ¿tú qué opinas? Es interesante también saber, ¿no?, qué cosas van a quedar después, ese pozo que puede dejar la pandemia, o no. O no, sí, efectivamente. Como no, dice... porque hay una de las cosas que, perdona que te interrumpa ahora, pero hay una de las cosas que ha dicho Pepe, que está en el aire, ¿no? Con mucha voluntad, mucho voluntarismo de cuando llegue la vacuna, pero las posibilidades de que no haya ninguna vacuna son muy altas. Muchos virus no tienen vacuna, el SIDA no tiene vacuna. Esperemos que haya vacuna, pero no es seguro que la haya, ¿no? Adelante, Alberto. Bueno, como decía, ¿a qué hemos dedicado nosotros nuestro tiempo, ¿no?
al igual que dice Jesús, que creo que todos los demás, al igual que Jorge, hemos incentivado el teletrabajo. Realmente todo el equipo de reserva, administración, comercial y ventas hemos incentivado el teletrabajo y evitar los desplazamientos al negocio. El hotel, nosotros por las características que tenemos, es un poco complejo, todo sale libre, son muchos metros cuadrados y tienes que conservar. Hemos tenido un equipo presente en el hotel, dedicando muchísimo trabajo de mantenimiento y siempre expectante, ¿no? Viendo que si abrimos, nos hacíamos otras cábalas, abrimos en todo 30 días, que quizás 45, cuando fue esto complicándose. Ya entramos en esta apatía de decir qué va a suceder, ¿no? Hemos intentado mantener el trabajo constante mantenimiento de instalaciones y siempre para estar preparados hacia una apertura. ¿Qué nos va a encontrar a corto plazo? Nosotros en este tiempo y con todos estos vaivenes que da un poquito la administración a nivel de protocolos o información o adecuaciones que debemos hacer, a veces algunas de ellas casi a libre interpretación, entiendo la básica de los 2 metros de distancia, la mascarilla en el servicio. En fin, hemos implementado protocolos. Aún así, hemos leído esta mañana que estamos en tercera fase. Habrá que esperar un poco qué decreto saca el gobierno para adecuación de protocolos. Estamos ahora mismo inmersos en procedimientos de trabajo para que la gente entienda un poco este cambio drástico que va a haber en los próximos días que abramos el hotel, donde el cliente, nosotros imaginaros, ¿no? De una oferta gastronómica terrible, una limitación de aforo drástica que va a afectar directamente al negocio. Maximizar la higiene dentro de la operación del día a día y sobre todo lo que yo pienso que es muy visual, ¿no? Creo que el cliente espera, después lo que hemos visto con la apertura de bares en Marbella, en el paseo, ¿no? Los chiringuitos, la gente espera para tener un poco de confianza en cómo actuamos, ¿no? Y creo que es casi ya una obligación la percepción que tiene la gente cuando va a visitar tu negocio. Y estamos trabajando en eso, vamos poco a poco, esperando quizás que se aclare un poquito esta tercera fase, que haya un procedimiento, protocolo entendible, ¿no? Y que podamos realizar los cambios que sean necesarios, ¿no? Seguimos trabajando en fase 2, con las anotaciones de fase 3, e intentamos mentalizar el equipo de todos los cambios que se nos avecinan, ¿no? Se nos avecinan muchos. ¿En corto plazo qué va a suceder? Yo pienso que tenemos que extremar ahora mismo seguridad de empleados y extremar la seguridad para nuestros empleados. Automáticamente aseguramos la seguridad del cliente, ¿no? Yo confío en que aparezca un tratamiento. Yo no veo tanto la vacuna tan cercana. Yo creo que la vacuna puede tardar incluso 10 años, según dicen algunos especialistas, ¿no? Pienso más que se localice un tratamiento que al final una persona se vea afectada, se pueda tratar un periodo de reposo y tal, y se pueda recuperar, ¿no? Confío en eso. Si el futuro que tenemos a medio plazo es el que nos vamos a encontrar dentro de 2 semanas, difícil. La filosofía que tiene la gente, el cliente que visita Marbella no es un cliente que viene a mantener a distancia, no es un cliente que viene a sentarse en un banco o una silla que le esté mirando el paseo marítimo. Es un cliente más activo, un cliente que genera mucho volumen, mucho movimiento, ¿no? Va a ser difícil, pero va a ser bastante complicado. En fin, confiemos, como yo decía en un principio, ¿no? Consigamos ese famoso tratamiento, que sería la solución a esta incertidumbre tan complicada que tenemos en este futuro, en este medio plazo, que no lo veo tan claro, ¿no? No lo veo tan claro. Tratamiento a medio plazo. Pero Jorge, ¿contempla la posibilidad de que ahora, tras la apertura y se vaya metiendo el invierno, este otoño, este octubre, noviembre, que haya una segunda oleada que vuelva a golpear el turismo? ¿Está dentro de vuestros planes de contingencia? ¿Está dentro de vuestro comité de crisis? ¿Habéis creado un comité de crisis en el Iapadierna? ¿Cómo habéis actuado? Mira, empezando por la primera pregunta que nos hiciste, desde el cierre nosotros hemos estado trabajando a nivel marketing comercial todo lo que podíamos, cada día viendo qué oportunidades podíamos tener, pero sobre todo hemos estado comunicando mucho con todos los empleados del hotel. Hemos hecho este tipo de reuniones con los empleados, hemos resuelto dudas, hemos ayudado a todos los que pudimos y lo más importante que hemos hecho y seguimos haciendo es nuestra colaboración con la ONG de José Andrés, el Central World Kitchen, y seguimos trabajando con ellos. El hotel, hoy por hoy, las venas del hotel están en ebullición, estamos trabajando precisamente por esto. Nuestra apertura está programada para el día 26 de junio. Poco como decía Pepe Alberto, las medidas que estamos tomando sobre todo son de cara al cliente, que el cliente
se sienta seguro. No podemos decir que somos COVID-free porque sería una aberración, pero sí estamos poniendo todo tipo de medidas para que el cliente cuando llegue sienta que tiene seguridad en todas las áreas del hotel, tanto en habitaciones, áreas comunes y sobre todo restaurantes, ¿no? Cambian los buffets, cambian un montón de cosas. En el corto plazo esa va a ser nuestra vida, el distanciamiento seguirá, tenemos máscaras, tendremos guantes en los departamentos que más acercamiento tienen con el cliente, sobre todo de cara al cliente que se sienta seguro. Pero lo que dices, primero yo pienso y soy confiado de que va a haber un repunte de ocupación, me pueden tachar de demasiado optimista, pero dentro de un límite, no lo que esperábamos, pero la gente va a venir. Yo tengo contactos en Londres sobre todo y mucha gente quiere venir y estoy convencido que a menor medida, pero empezará a venir. Un poco que les vaya bien, se correrá la voz y aquí lo podemos hacer bien. En cuanto a la vacuna y la posible rebrote, como comentas, sí tenemos un comité que yo presido, hay gente de todos los departamentos, hemos hablado del tema y que puede pasar, claro que puede pasar, pero eso está en manos de todos, no solo de nosotros. Aquí dependemos del turismo. Marbella, yo he visto y he estado saliendo por temas de trabajo durante todo el confinamiento y sí he visto que la gente se ha comportado muy bien, muy bien. Tan es así que los casos que tenemos aquí no es una cantidad abismal y siento que la gente está muy consciente de todo esto, es por lo menos mi sentir y lo que yo he visto en la calle. Y está en todos que no haya un rebrote. Yo creo que no lo va a haber y sí pienso que puede haber una vacuna. Ahora que si lo hay, pues es marcha atrás. O sea, no hay fórmula. Sería otra sorpresa y otra experiencia que jamás hayamos vivido. Pero insisto, confío y creo que no lo habrá y que pronto habrá una vacuna y que el repunte de ocupación poco a poco será más rápido de lo que creemos. Te has mostrado muy, muy esperanzado con bueno, un reinicio optimista, ¿no? de la actividad, con un nivel de ocupación interesante. En todos los grupos durante en estas últimas semanas que hemos ido trabajando con documentos de trabajo muy efectivos, lo que sonaba, son todos los empresarios y profesionales del sector turístico, lo que sonaba es que a lo más se iba a poder llegar a unos niveles de ocupación del 30%. En la última semana, mejor dicho, desde que el presidente del gobierno hizo esa locución el sábado, hablando de la apertura de fronteras el 1 de julio, parece que incluso el pick-up ya ha llegado al 50%. Estamos hablando de entre un 30 y un 50%. Tú, Jorge, y los demás a continuación me podéis responder, ¿habéis evaluado que esa puede ser la ratio para este verano? Mira, perdón que me adelante. Nosotros teníamos para julio de este año, pensábamos estar alrededor del 80%. Hace una semana yo pensaba que a todas luces el booking decía que podíamos estar no más allá de un 15, un 20, y hoy te puedo asegurar que vamos a estar en 36, 40. Que es muy bueno. Agosto un poco más, estamos depurando los números, obviamente no es lo planeado, pero es mucho más de lo que pensábamos hace 2 semanas. Uno de los medidores que tenemos nosotros para evaluar esto y por qué es lo que digo yo, el hotel está rodeado de villas de casi todos europeos, la mayoría ingleses, villas privadas muy grandes, muy espectaculares. Todas estas gentes, he estado en comunicación con ellos, el 90% está frito por venir, quiere venirse a Marbella ya, es que no puede salir. En mi opinión, y lo he dicho en otros foros, esta gente de turismo residencial, de lujo, va a ser una punta de lanza para cuando vengan aquí, vean cómo se vive en la costa, cómo estamos en Marbella, que los restaurantes con sus normas y con cabeza están funcionando bien. Esta gente es gente de opinión y va a ir de vuelta a su casa a decir, mira, oye, en Marbella está muy bien y Marbella se puede estar. Y eso, como siempre, ellos son líderes de opinión y tendrá que bajar y tendrá que darse cuenta a la gente que es un lugar que se puede venir. Alberto y Pepe, ¿pensáis? Sí, no, hombre, no, ¿pensáis que esas ocupaciones? No soy tan optimista como Jorge. Nosotros, y Marbella en general, tiene una alta dependencia del mercado inglés. Inglaterra hoy sigue sin haber derogado esta imposición de 2 semanas de cuarentena, tanto para
el cliente, el turista que le visita, como para el inglés que sale y lo regresa a su país. A nosotros, que el cliente inglés no pueda viajar con normalidad representa un 30% de la ocupación directamente, ¿no? Esto justo y añadido a la falta de anticipación por parte de nuestra administración, pues básicamente los países emisores dentro de la Comunidad Económica Europea, con la libre circulación de viajeros, que una activación de líneas aéreas, una implementación de protocolos de seguridad cuando llegues al país, un mensaje más bien turístico, más que económico, ¿no?, al mercado, para que se reactive un poco lo que llamamos el pick-up o la demanda en nuestros hoteles. A este momento, lo único que se ha conseguido con estas medidas, con estas actuaciones bastante pobres, es ralentizar y desplazar la demanda habitual que viene a Marbella a otros destinos como Grecia o Portugal, donde están actuando con mucha más rapidez y ya se están ofreciendo a nuestro cliente emisor. Aún así, abrimos como una apuesta. Y la parte más optimista que vemos sobre el pick-up, la evolución que estamos teniendo en el día a día, consideramos que había unas reservas consolidadas de clientes antes de esa pandemia, ¿no? Tenemos que contactar a cada cliente para ver si piensa volver al hotel, ¿no?, o ha hecho cambios. En el pick-up en demanda, siendo muy optimista, sería difícil que lleguemos en julio a un 40%, o teníamos proyectado más de un 80%. Estamos hablando prácticamente del 50% del volumen del hotel, sin mencionar la reducción drástica de toda la oferta gastronómica que tiene Puente Romano. O sea, nos vamos prácticamente al 50%. Y agosto, yendo todo bien, que no llegue ningún repunte, que la administración sea un poco más ágil y sitúe el turismo con la importancia que tiene este sector, pues posiblemente lleguemos a agosto a un 60 o un 65%. Hay países emisores que suelen venir en agosto, que ya estamos escuchando que no lo van a permitir salir de sus países, gente de Oriente, de Asia, hasta octubre. Entonces, mientras no se vislumbre un poco ese espacio internacional, es difícil de prever, ¿no? Ese es mi planteamiento, ¿no? Pepe, Es lo que dice Pepe. sí. Perdón un momento, Fernando. Nos quedan 2 minutos. Gracias. 2 minutos solamente. Ya Entonces, una pregunta para cualquiera de los tres que me responda. ¿Creéis que va a ser necesario, porque no solo sois vosotros, que sois grandes hoteles, muy experimentados, hay 23.000 hoteles, grandes, pequeños en España, 350.000 restaurantes, bares, cafeterías? ¿Creéis que el turismo en general va a tener que ser rescatado? Pues yo creo que bueno, rescatado, va a tener que ser ayudado. Determinados hoteles, por ejemplo, hoteles que trabajan con el long haul, eso lo van a pasar incluso más difícil. Yo estoy de acuerdo, por decirlo muy rápido, y concretamente lo que ha dicho Jorge, que Marbella, el turismo residencial nos va a ayudar. Y por aportar un dato muy rápido, digo que las ocupaciones de nuestros hoteles de Cádiz y de Huelva están muchísimo mejor que las de la Costa del Sol por la gran dependencia que existe, como ha dicho Alberto, del turismo internacional. Allí hay mucho más español y allí podemos llegar a niveles de ocupación de un 70% y por ahí. Aquí en Marbella, si llegamos a la cifra que tú has dicho de un 50%, seremos muy afortunados. ¿Alguien quiere terminar con algo que va a cambiar profundamente a futuro? Aparte del check-in online, que supongo ya lo tenéis asumido y tal. A futuro, ¿qué idea fuerza va a transmitir, si es que lo hay, esta pandemia al futuro del turismo? Mira, yo rápidamente quería decir también que tenemos que mejorar muchísimo en comunicación. Yo creo que el miedo es uno de los grandes enemigos. Esta pandemia no se diferencia mucho, tú lo has dicho en muchos programas de otra gripe y de otras enfermedades, pero el tema de la comunicación. Y este país tiene que mejorar sustancialmente su comunicación. Eso nos afecta muchísimo al sector. Ahí van 10 o 15 puntos de ocupación. Estoy de acuerdo con Pepe y regionalmente tenemos una gran oportunidad, en mi opinión, para dar a conocer las áreas abiertas, la montaña que tenemos, la playa, unirnos como costa y realmente mandar un mensaje de limpieza, de higiene, cosa que no estoy viendo, no se está haciendo, lo están haciendo otros destinos. Y aquí veo que todo está muy parado en ese destino, en ese sentido. Y sí creo que localmente tenemos que hacer a nivel de instituciones, moverse, y concretamente Marbella es una oportunidad de oro para potenciar la marca Marbella y enseñar lo que tenemos y unirnos a hacer algo importante. Nadie lo está haciendo ahora, es el momento de hacerlo y tendremos que trabajar en ese sentido. Lo que dice Pepe, la comunicación tiene que ser más fluida y mucho más clara.
Pues nada, Señores, muchísimas os doy- gracias, Pancho, tienes la palabra y espero que haya interesado todo lo que hemos comentado aquí. Muy interesante. Los comentarios que estamos recibiendo son bastante buenos. Hay algunas preguntas que yo os dirigiré por privado a vosotros si las queréis contestar. Jorge, Alberto, Pepe y por supuesto Fernando, muchísimas gracias por haber contribuido a esta aventura que iniciamos hoy. Entre todos tenemos que ser solidarios, tenemos que aportar nuestras ideas, nuestro conocimiento. Creo que habéis abierto los ojos de mucha gente. Y nada, a seguir fuertes y con esperanza, porque en la Costa del Sol, sin vosotros, no somos nadie. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, Muchas Pancho. gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Muchas gracias.